Hola queridos amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial y bueno, hoy ven que tengo a mi lado a mi esposo, lo presento, él es el pastor William Alberto Pulido Puello y es también, como yo, administrador de empresas, igualmente psicólogo y pues lleva muchísimos años compartiendo de la palabra. De hecho, además de ser mi esposo, como les he comentado en otras oportunidades, es mi padre espiritual, él fue que me presentó el evangelio, ¿verdad? Entonces, pues es todo un placer estar hoy con él. Yo les había prometido en la sesión pasada que íbamos a estar hoy acompañados. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar hoy de venimos hablando de algunos principios de homilética y hoy vamos a hablar de las cualidades del predicador. ¿Y qué más que un predicador para hablar de las cualidades que debe tener un predicador? Entonces, Cielo, ¿cuántos años llevas tú predicando la palabra? Yo calculo más de 20 años. Imagínense, más de 20 años, no, mucho más de 20 años, porque Paula tiene 28 y sí, tú ya habías sido copastor, o sea, sí, mínimo llevas 30 y tantos años de ser pastor. Así es, sí, no lo relacioné con Pau, pero sí, Pau estaba chiquitita. ¿Y ya había sido pastor? Sí. O sea, sí, entonces, sí, por lo menos 30, 35 años lleva predicando la palabra. Ahora, si yo te preguntara, pues, ¿qué crees tú que es importante para analizar a un predicador? ¿Cuáles crees tú que son esos aspectos que son muy importantes para hablar? Bueno, el primero indudablemente es su relación con Dios. Okay. ¿Cómo está su relación con Dios? Sí, eso a su vez habla del testimonio de la persona. Entonces, una persona que no tenga buen testimonio no puede, realmente contamina la palabra de Dios. Entonces no puede ser un predicador. Exactamente, cuando hablamos de una relación con Dios, pues hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Hablamos pues de la lectura de la palabra, hablamos de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo devocional, ¿sí? Pero en esos aspectos de nuestra relación con Dios, tú como predicador, ¿qué consejos nos darías a los que no llevamos tantos años? Bueno, yo llevo algunos años, pero no tantos como él predicando. ¿Qué consejos nos darías a nosotros? Bueno, ser fieles a la palabra de Dios. Porque hoy día pues, se puede observar, ¿sí?, en algunos casos que le contaminan la palabra con conceptos y opiniones personales, sacando de contexto la palabra. ¿Sí? Entonces es fundamental que el mensaje, que el predicador se fundamente 100% en la palabra de Dios. Ahora, evidentemente, cuando nosotros predicamos, decíamos al comienzo de este curso, estamos comunicándonos, ¿no? Pero no solamente comunica el tiempo de la predicación, sino comunica también nuestro propio testimonio, ¿no? Claro. O sea, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a predicar? ¿No? Y creo que una parte muy importante es tener en cuenta esto, ¿no? Es tener en cuenta que no solamente hablamos, sino también testificamos, ¿no? Como quien dice, seríamos como un púlpito andante, ¿no? Una persona puede tomar la Biblia, sacar un pasaje e inclusive, ¿sí?, armar un sermón entre comillas, ¿sí?, con esta palabra, pero contaminada con su propia apreciación, cómo ven las cosas y sacando de contexto lo que la palabra realmente dice. Entonces, todo aquel que predica o que dice predicar la palabra de Dios no necesariamente es un buen predicador. Sí, yo creo que cuenta mucho esta parte de todo lo que yo he vivido con Dios, porque a la hora de predicar da cierta fuerza, ¿no? El testimonio es fundamental. O sea, creo que como cuando tú vives lo que has predicado,
o predicas de lo que has vivido, de cualquiera de las dos formas, pues tiene una carga no solamente espiritual, sino inclusive personal, un sello único, ¿no? Sí, así es, así es. Yo creo que Juan 3:11 dice que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ajá. Y en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo recuerdo que hace algunos años, en unas clases justamente aquí en la iglesia, tú nos decías, la gente se traba mucho pensando como el orden de los versículos, como voy a compartirle a alguien, ¿no? El testimonio de fe. O es que todavía no me atrevo a predicar porque no me sé bien los pasajes. Y tú nos dabas un consejo, ¿nos lo quieres repetir aquí? Que nos decías... Sí, dime. Nos decías que es básicamente lo que Dios ha hecho, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. De allí que lo fundamental, lo importante de la predicación es el testimonio de quien predica. Uh-huh. Sí, porque si no tiene buen testimonio, puede aprenderse la Biblia de memoria, uh-huh, sí, pero la está contaminando. Uh-huh. Y finalmente la carne va a aflorar. Además, la predicación es servicio, ¿verdad? Así es. Entonces es como una ofrenda que nosotros le estamos dando a Dios, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 4:1, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo a veces como predicadores pensamos que es no mi ofrenda, ¿no? Sino mi trabajo, mi honra, lo que yo sé, lo que yo digo? Así es. Y realmente no es así, ¿verdad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. A eso me refería hace un instante cuando hablaba de cómo se puede contaminar realmente el mensaje, ¿no? Puedes basarte en la Biblia, pero lo contaminas con opiniones y criterios personales, ¿sí? Que están muchas veces en contra de lo que dice la palabra. Ahora, la relación con Dios es una situación bilateral. Yo estoy en una profunda relación con Dios, y entonces cuando yo predico la palabra va respaldada con esa autoridad y con ese poder del Señor. Correcto. ¿No? O sea, no es como decir, no es como hacer un trabajo, ¿no? Así es. Es un ministerio, ¿no? O sea, no se trata de ser un gran conferencista. Yo, como les he dicho a través de todas las emisiones, las palabras sí cuentan mucho. No es la conferencia lo que damos en el culto, es una predicación, ¿no? Porque en una conferencia yo puedo... puedes usar experiencias personales, sí, artilugios, ¿no? Sí. A lo mejor hacer efectos especiales o cosas así. Sí. Y mire, una conferencia es válido hacer todo eso. Cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, yo tengo que saber que debo ser un predicador dinámico y usar los recursos que yo pueda manejar, pero entendiendo que están dentro de la reverencia cultica. Así es. No, o sea, no estoy en un circo. Sí, no se trata de mostrarme. Sí, no estamos ni en un circo. Y de conseguir aplausos. Sí. Si hay aplausos, que sean para el Señor. Exactamente. Porque el mensaje es de Él. Yo soy simplemente un portador de la palabra. Entonces la vida del predicador debe ser una relación permanente con Dios, ¿no? Así es. En consecuencia debe ser una vida de obediencia y transparente, ¿no? De acuerdo. O sea, dice Pablo que nosotros debemos ser cartas abiertas. Así es. Ahora, tú nos hablabas que el primer aspecto es esa relación con Dios. ¿Cuál sería para ti el segundo aspecto? El estudio de la palabra. Ajá, bueno, sí, pero eso tendría que ver en relación a esa relación con Dios. Sí, claro. Bueno, ¿cuál sería, digamos, después de esa relación con Dios, de ese estudio de la palabra y de atenernos a la identidad de la palabra, cuál sería el siguiente aspecto? Pues
Ahí está. Eh, eh, la madurez Ajá, del predicador ajá. es fundamental. Es decir, el Sí, conocerse a sí mismo, sí, ¿verdad? conocer exactamente su madurez emocional, ¿no? Ujú, Sí, su seguridad personal para ajá, compartir la palabra, ¿sí? ajá, Todo eso implica mantener un equilibrio mental y ujú. emocional. Claro, porque evidentemente, ¿qué pasa con alguna gente cuando comienza a predicar de repente y Dios los usa? Eh, y reciben el aplauso y todo el mundo le dice, pastor, qué lindo mensaje. ¿Qué es lo primero que se infla? El El ego. ego, el Y ego. entonces nos crecemos y pensamos que somos más santos que otros, porque 10 personas lloraron en mi predicación y en la predicación del pastor tal no lloró sino una. Entonces nosotros creemos, o algunos predicadores, cuando no tienen ese equilibrio mental y emocional, llegan a considerar que son ellos, Sí. ¿no? Entonces vemos exabruptos. Bueno, hoy el Face hace cualquier cosa, ¿no? Es la fuente de revelación de muchas cosas, ¿no? Sí. Y encuentra uno gente, o predicadores, por ejemplo, que caminan sobre niños. Y con el argumento de que el ungido de Dios no puede pisar el suelo, sino pisar la inocencia. O sea, es tan puro que no puede. Y tú dices, ¿de dónde salió eso? Pues de un desequilibrio mental. Sí, se Ah, requiere madurez emocional. exactamente, o sea, Sí. imagínate de dónde salen las, ¿cómo se llama? Las religiones falsas, no, sino Las sectas. las sectas. Bueno, son religiones falsas, pero Sí, las sectas, pues son justamente de esas personas que a veces teniendo una relación con Dios, que a veces estando predicando la palabra, van desviándose poco a así poco, es. y Dios mío, se pierden, ¿no? Sí. La persona madura, en tu opinión, ¿qué debe tener? Bueno, debe tener en primer lugar confianza, seguridad en sí mismo. Eso es fundamental, ¿no? Ser libre de cualquier sentimiento de culpa. Así es, creo que eso es Sí. fundamental, ¿verdad? Ser libre de prejuicios, ¿sí? Y ser veraz, Sí. fundamental. Ser veraz, ¿sí? Y todo eso lleva a que sea además una persona confiable. Claro, claro, porque nos encontramos, hay gente que se para en el púlpito para pagar sus culpas o para echarle las culpas a los demás, ¿no? A tirar, dicen una piedricación, ¿no? En contraposición a la inmadurez emocional, la inmadurez emocional de un predicador genera una atmósfera de comunicación muy negativa, ¿no? Y puede llevar a la perdición de la gente. Y Sí. eso es lo más terrible, ¿no? Sí, por eso debe cuidar su testimonio el predicador. Es fundamental que cuide su testimonio. Sí. ¿Sí? Porque cualquier desviación contamina el mensaje. Sí. Podrá ser muy buen orador, pero el mensaje va a ir contaminado. Claro. Creo yo que deben haber herramientas que yo como predicador pueda usar para evitar, ¿no? Derraparme, ¿no? Irme a las nubes. ¿Cuál sería una de esas herramientas, cielo? Primeramente, el estudio de la palabra, ¿no? Ok. Eso es fundamental, ¿sí? Porque predicamos la palabra, no mis opiniones personales. Así es. ¿Sí? Entonces, por ahí debemos comenzar. Primero que todo. Así ¿sí? es. En segundo lugar, el testimonio de la persona que predica. Sí. Sí, pero digamos el predicador mismo, ¿cómo podría evitar elevarse, perder el rumbo? ¿Qué deberíamos hacer al predicar nosotros? Pues concentrarse o centrarse en la palabra, definitivamente, porque algunas personas sí piensan que es una oportunidad de lucirse, Exacto. de conseguir aplausos, de conseguir reconocimiento de la gente y que la gente diga, wow, qué bonito
habla. Ujú. No es lo bonito que hable, Ujú. es lo fiel que sea a la palabra de Dios, Ujú. lo que cuenta. Yo creo que hay una herramienta muy útil cuando somos predicadores y es el mirarnos en un espejo, el autocrítica objetiva, porque no se trata, o sea, yo debo saber qué hice bien Así es. y no tener una falsa humildad y decir, no, o sea, yo debo saber, mire, soy un predicador, por ejemplo, organizado, sigo un orden y, Ajá. ok, yo puedo reconocer qué estoy haciendo bien, pero también debo reconocer qué estoy haciendo mal, Por supuesto. ¿no? Debo aprender a juzgar mis actos. Así es. En días pasados estábamos viendo contigo en una serie de La Ley y el Orden, Ujú. de víctimas especiales, y salió un caso de un predicador. Ah, Pues nosotros sabemos que esto es ficción, pero al final la ficción sale de una base real. Así es. Y este caso era de un predicador que tenía una mega iglesia que pues abusaba de jovencitas, ¿no? Así. Y entonces me llamó poderosamente la atención porque lo detienen, ¿no? Había un hombre de la policía, un alto mando de la policía, que era su oveja. Y él casi lo compromete a que lo salve. Sin embargo, pues el policía hizo su trabajo y pues comprobaron la culpa y terminó en la cárcel. Sí. Entonces va el hombre y le dice, el oficial, el policía, y le dice, pues estoy aquí, quiero que casi que sepas que sigo siendo tu amigo, que te aprecio, que estoy orando por ti. Y el hombre le contesta con una desfachatez única y le dice, yo estoy aquí porque Dios me ha enviado aquí para predicar la palabra. A la cárcel, sí. Y entonces el hombre le contesta, no, tú no estás aquí porque Dios te haya enviado, estás aquí por tus delitos. Así es. Y yo creo que es muy fácil perder el piso si no somos capaces de decirnos nosotros mismos la verdad. La autocrítica es fundamental. Porque yo no creo que ninguna oveja, más bien, cuando una oveja llega con su pastor a decirle, mire pastor, usted se está pasando de confianza con las ovejas, o mire pastor, usted No está predicando palabra. o no está predicando palabra, o está como mandando, como ves, de danzón dedicado, o está haciendo esto mal. Creo que son muy pocas las ovejas que son capaces de hacer esto. Sí, por supuesto que sí. Y casi está firmando su salida de la iglesia. Sí. Porque muchos predicadores, muchos pastores van a perseguirlo. No aceptan la crítica. ¿Sí? Yo siempre he dicho que uno debe, yo soy una persona, como les he dicho, soy una persona colérica, entonces los coléricos rápido que nos dice una cosa reaccionamos y nos vamos a la discusión, a la confrontación. Sin embargo, yo hago un ejercicio todas las noches, ¿no? Y cuando alguien me hace una observación o lo que sea, aunque yo le he dicho a la persona que no tenía razón y en mi corazón tenga la firme certeza de que no tiene la razón, digo, Señor, aquí en este momento en mi cama te voy a preguntar, esta persona me dijo esto. Yo siento que no es verdad, pero muéstrame qué de lo que la persona me está diciendo es cierto, o por qué me lo está diciendo, o qué está viendo que yo no veo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí. Porque yo he llegado a la conclusión de que hay grandísimos siervos del Señor. Y gente que ha hecho un excelente trabajo en la iglesia. Y que de repente los ves unos exabruptos y dices, ¿por qué llegó ahí? Y creo que es eso, la falta de autocrítica, ¿verdad? Sí, la falta de autocrítica. Y que también el éxito se sube a la cabeza. Eso pasa con muchos. Alguien comienza en la iglesia a decirle, pastor, qué mensaje tan bonito, ¿no? Y comienza entonces su ego a inflarse pensando, wow, qué gran predicador soy yo. Y la gente viene a mí a felicitarme por lo que... No, a mí lo que me importa es que Dios se agrade. ¿Cuáles son los tres enemigos del pastorado? Fama, fortuna y faldas. Falda, fortuna y faldas. Ok. Bueno, otro aspecto importante en la
en la predicación, en las cualidades que debe tener el predicador. Tú nos has hablado de su relación con la escritura, ¿no? Sí. Y sobre eso, ahora sí quisiera que nos dijeras todo lo que tú ves alrededor de esto. ¿Qué papel debe desempeñar la Biblia? Bueno, la Biblia es la base, es el fundamento. Claro. Lo que sucede con algunas personas es que no interpretan adecuadamente la Biblia, le ponen de su propia carne, ¿sí? Y eso contamina el mensaje. Tenemos que ser fieles 100% a la palabra, ¿sí? Que Daniel habla de que cuando uno está leyendo constantemente su Biblia, haciendo su devocional, a eso él lo llama el semillero homilético. Claro, ¿Por qué? Porque eso va dando ideas para futuros sermones. Sí. Uno lee la palabra o tiene una experiencia leyendo un libro cristiano, ¿sí? O una situación que está observando en alguien, puede ser miembro o no de la iglesia. Todo eso nos aporta ideas para en un momento dado decir, oye, esto está bien, como para a partir de aquí o tomar esto como base para un sermón. Entonces, el predicador debe tener una buena relación con Dios, un buen conocimiento de sí mismo, sí, una buena relación con la palabra y, como nos estás diciendo ahora, una relación con su entorno social, ¿verdad? Sí, pero saber discernir. Sí, claro. Porque el entorno social puede contaminarnos. Sí, o sea, yo creo que uno como predicador debe ser consciente de escuchar el noticiero, debe ser consciente de saber lo que está moviéndose en la situación, en la comunidad en la que predicamos. ¿Por qué? Pues porque hay realidades sobre las que nosotros tenemos que puntualizar. Así es. Nosotros tenemos un papel social. Sí. Un papel histórico. La iglesia no puede mantenerse lejos de su papel social e histórico. No estamos llamados a hacer política en el púlpito, eso quiero dejarlo claro. Pero sí, claro que yo sí, como pastor, debo, voy a meterme un poquito en un tema candente. Yo como pastor no debo decirle a mi comunidad, ustedes deben votar por esta persona. Nunca en un sermón debe tocarse ese punto. Pero creo que como predicador, como pastor, sí tienes que decir, hermano, usted tiene la obligación civil y moral de votar. Es un deber ciudadano. Porque es tu deber ciudadano y estás sujeto a la ley. A la hora de hacerlo, no seas deshonesto, no vendas tu voto, no es, o sea, no le debemos decir, vota por este, por aquel, a mí me simpatiza este, no, eso no es nuestro problema. No. Pero sí la Biblia nos instruye respecto de cómo debemos ser seres sociales y civiles, y creo que en eso debemos ser. La ley, por ejemplo, dice, no hagas, no confabules, no esto. Entonces, pues debemos sí advertirle a nuestra congregación, ¿no? Sí, claro. Porque a veces hay predicadores que o hacen política desde el púlpito o dicen, yo no me meto en esto. Esos dos extremos son absurdos. Ese es un problema hoy día en muchas iglesias y en muchos países. Sí. En nuestro país, Colombia, pasa, aquí en México lo vemos que hay... En Centroamérica es fuerte. En Centroamérica, ¿no? Con meterle política... En Estados Unidos. Sí, a los mensajes o a la relación de la iglesia, ¿no? Sí, nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos como ciudadanos, pero el mensaje de Dios es exclusivamente de Dios y punto. Y yo he insistido siempre en que la iglesia no es por diosera. Entonces la iglesia no debe estar buscando una reunión con un político para que le consiga una teja, un ladrillo. Más bien tenemos como iglesia que decirle al político, ¿usted qué quiere que nosotros le demos? O sea, porque nosotros sí podemos orar por usted, nosotros podemos hacer cosas por usted. No le vamos a dar un voto, ¿no? Esa no es nuestra garantía, eso más bien es otra cosa. Entonces, como pastores y a la hora de predicar debemos tener en cuenta la problemática social.
los sucesos diarios del acontecer diario, porque ahí están. Esa es la manera como atendemos las necesidades de un mundo doliente. Creo que los hechos históricos, los hechos sociales, los hechos económicos nos marcan a nosotros como pastores Claro. eh, un temario de predicación, ¿no? Sí. Es interesante observar cómo como predicadores como Pablo y Juan se enfrentaron, por ejemplo, a un mundo partiendo de la cultura de su época, ¿no? Así es, así es. Todos tuvieron en cuenta las condiciones políticas de los lugares donde estaban, ¿no? Las leyes y la relación con los gobiernos y demás. Eso es inevitable porque vivimos en un contexto político-social. Así es. Pablo, por ejemplo, ya en el libro de Hechos, en el capítulo 17, ahí vamos a leer 3 versículos, el 18, el 22, el 23 y el 32. Y quiero tomarlo como ejemplo porque es algo muy importante. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Caso es que a mí me llama, me impacta mucho esta estrategia de Pablo con los griegos, ¿no? Porque los griegos eran como que los, wow, sí, a nivel cultural, sí, ¿no? Sí. Eran los más letrados, ¿no? Así es. Entonces, esta estrategia de Pablo es muy, muy simpática, ¿no? De decir, mira, tomo algo de tu entorno y a partir de eso te predico, ¿no? Así es. Y bueno, por otra parte, Juan toma también de los griegos la palabra logos, sí, para comunicar la fe cristiana, ¿no? Entonces creo que nosotros como predicadores debemos conocer a fondo el pensamiento humano, la tragedia humana, la historia, ¿no? Los hechos sociales, ¿no? Así es. Porque es básicamente algo que nosotros debemos entender, que somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no podemos serlo si estamos aislados. Así es, no somos como unas islas. Tenemos que estar metidos, lo cual no quiere decir que tengamos que compartir lo que el mundo hace. Así es. Pero a partir de ahí trabajamos. Así es. Entonces, pues bueno, ha sido toda una bendición estar con ustedes en este día. Gracias, cielo, por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ti, mujer, por invitarme. Y bueno, como les he dicho siempre, este es su canal. Estas emisiones tienen un propósito y es que todos le sirvamos a Dios de la mejor manera. Con excelencia, pero también entendiendo, y recalco una vez más, en todo lo que sea doctrinal, usted debe apegarse a lo que su pastor o su iglesia enseña. Sí. Estas conferencias solo son una herramienta. Use lo que a bien tenga y lo que no vaya en contra de la iglesia donde se congrega. Les amamos muchísimo. Les digo, estoy migrando de WhatsApp a Telegram por una cuestión del manejo que se va a hacer a través de Instagram, a través de WhatsApp de nuestros datos personales. Pues prefiero mantener la seguridad de mis datos, entonces voy a migrar a
a esta nueva servicio de mensajería, pero también estoy con el 55 18 50 86 27. De todas maneras, ya sabe que me encuentra en Facebook como Yolanda Copete, mi esposo lo encuentra en el Facebook como William Alberto Pulido Puello, y pues bueno, si necesitas alguna discutir algo, si quieres dejarnos opinión, por favor, ahí al terminar este video. Y si necesitas algo personal, puedes comunicarte a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. Les amo un montón y nos vemos el próximo martes a las 12. Bendiciones.